Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy, miércoles 6 de mayo. ¿No veo la cámara? Ahora sí. Doctora, a 170 años del nacimiento de Sigmund Freud. ¡Ay, hoy es cumpleaños de Freud! Hoy es cumpleaños de Freud. ¿Cuántos años cumpliría? 170. 170 años del nacimiento del creador del psicoanálisis. Y realmente del gran benefactor de la mujer en su tiempo, en el medio tiempo y actualmente. Actualmente no hay otro discurso que acoja la problemática de la mujer como el doctor Sigmund Freud, y que posteriormente, indudablemente, para volver a hacer surgir lo freudiano, el encuentro internacional del cual acabamos de llegar, ¿sí?, no ha tratado ningún otro aspecto de la clínica, ¿sí?, de la clínica verdadera, que no sea la clínica de Freud. Todo el congreso, los casos de las plenarias fueron dedicadas precisamente al pensamiento freudiano. Entonces, démosle un aplauso al encuentro internacional, ¿sí?, por cumplir lo que definitivamente Lacan se propuso, el retorno a Freud. Y ese retorno a Freud fue quererlo salvar, rescatar de la ignominia en que se había convertido el discurso freudiano. Cada quien arrancaba un cacho del pastel, lo revolvía, lo aventaba para arriba como se avienta la pizza, ¿sí? Sí, arriba, a ver si los ángeles acababan de inspirar las cosas que destruyeron definitivamente la obra freudiana. Pero hubo un sujeto que dijo: retorno a Freud, y ese fue Jacques-Marie Lacan. Entonces también démosle un aplauso a Lacan. Bueno, no fue tan entusiasta realmente. Híjole, se nota la preferencia. Pero bueno, tenemos varias cosas para ustedes, querido público. Ningún discurso aborda ahora verdaderamente en su verdad, en su profundidad y en la problemática actual de la mujer como el psicoanálisis hoy en día. Les digo que el congreso fue excelente, fue desde el día 3 de mayo. Sí. No, empezó el 30, el jueves 30. 30 de abril. 30 de abril, perdón. Y terminó el 3 de mayo. Bueno, yo ya lo empezaba nuevamente. Entonces, el 30 de abril, sí, y el 3 de mayo fue la conclusión. Ahí estuvimos desde las 6 de la mañana, porque la diferencia de horas de Francia a México son 8 horas. Entonces estábamos aquí presentes en un señor pantallón que nos fue donado, no para esa ocasión, ya lo teníamos, pero que estuvimos escuchando todo el congreso de punta a punta, ¿sí? Y lo que viene ahora y lo que propone para el segundo congreso, que es cada 2 años, que sería en el 28. En el 28, perfecto. Sí, también es algo sorprendente al respecto de las puntualizaciones perfectamente maravillosas y geniales, sobre todo geniales, al respecto de la introducción del psicoanálisis en el dolor, en el sufrimiento, principalmente de las mujeres. ¿Quién se hizo cargo de las mujeres de una manera trascendente en la época en que los genios se sentaban a dilucidar cómo resolver el problema de la histeria? ¿Quién fue el que creó verdaderamente algo tan original y tan nuevo, llamado psicoanálisis, si no fuera Freud? Sí. Y no solo, si en 1880
Sí, 80. En 80. 1880 se trabaja por primera vez la pregunta al respecto de qué nos propone la mujer. En esa época, Brouwer, ¿sí?, había atendido a una mujer joven, muy joven, que en ese entonces se usaba la hipnosis para poder penetrar sin resistencia, sin oponencia, ¿sí?, para poder entrar a lo inconsciente de la histeria, a lo que verdaderamente producía Mayra, a lo que verdaderamente producía la histeria, ¿sí? Y es ahí, en esa cuna, entonces, es por la mujer, por el decir, por la problemática de las mujeres de esa época, que se crea la clínica psicoanalítica. Eso es extraordinario, ¿sí? No la teoría. La clínica psicoanalítica fue, primero que nada, la atención de la histeria, que en esas épocas, en esos momentos, en la época victoriana, ¿sí?, las mujeres no sabían qué hacer, como ahora tampoco. No sabían qué hacer con la problemática de las mujeres, como ahora tampoco, porque tenemos que reconocer que sin pretenderlo no ha dado ningún resultado como se esperaba, ¿sí?, el empoderamiento de las mujeres a partir de una lucha, indudablemente una lucha de discurso, pero que no pegó en la neuralgia femenina. Ahí no pegó. Bueno, rodeó la situación femenina, pero no transformó nada. La llenó inclusive de mayores angustias, de mayores preocupaciones y de algo terrible del siglo XXI. La soledad en la situación amorosa imposible hoy para la mujer y para el hombre. Eso es producto de los discursos de género. Pero el psicoanálisis siempre ha estado en la reta y a la vanguardia, en los dos puntos, respecto al sufrimiento, al dolor, a la tragedia actual de las mujeres. Nosotros la tenemos en vivo, las tenemos en vivo. ¿Por qué? Porque la clínica psicoanalítica no es masculina, es principalmente femenina. Entonces, el psicoanálisis fue inclusive trascendido cuando una mujer le dice a Freud, cállese. Y Freud se calló, cállese. Esto, o sea, esta experiencia, es la cura por la palabra. Y desde entonces, ahí es donde nace también Lacan, y desde entonces Lacan lo que pretendió fue llevar a un reconocimiento de ciencia cuando el giro lingüístico se lleva a cabo e introduce una hipótesis muy fuerte que la llevó hasta su final, y que su acto ético, cuando vio que su escuela era verdaderamente una atrocidad y se había convertido en una institución mercantil que no era lo que él había creado, había pensado, había tratado, ¿sí?, la cerró, ¿sí? Ese es el acto ético de Lacan. Si en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos se toma en consideración a Lacan, es por ese acto ético de que fue capaz de cerrar su escuela porque se había convertido verdaderamente en algo absolutamente absurdo y contrario al propósito, a la creación, al esfuerzo de su trabajo, ¿sí?, que él había puesto e impuesto para llevar el psicoanálisis al derecho que tiene, si es la cura por la palabra, si solamente lo que hay entre el analista y el analizante son palabras, ¿sí?, entonces el psicoanálisis tendría que ser reconocido como ha sido reconocido el lenguaje ahora, hasta llegar a crear por parte de los filósofos que organizaron el giro lingüístico, ¿sí?,
que el ser de la filosofía, en todo caso, es un ser de habla, es un ser que habla, es un ser producido por el lenguaje, ¿sí? Así es que, bueno, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con todo el ánimo, con todo el empuje que nos dio el Congreso, estamos proponiendo para ahora que viene el Día de las Madres, viene nada menos el día, por lo menos en México, no sé, porque no es internacional, el 10 de mayo no es internacional, alguien me dice que sí. No, se celebra en otras fechas. Bueno, pero el Día de la Madre se festeja. Sí. Sí. En distintas fechas, en distintos lugares, con diferentes modos, ¿sí? Pero en México, la mujer cuando deviene madre tiene un plus de reconocimiento social, ético, moral, político y ahora de derechos. ¿Sí? Entonces, no es cualquier cosa la maternidad del siglo XXI. Y sobre todo lo que pretendemos nosotros es abrir encuentros con el público que desee venir a platicar, a conversar, a pensar, a analizar la problemática en la que se encuentra la mujer hoy en día. Porque la mujer verdaderamente ha cambiado su situación en el mundo entero a partir de que es una productora de dinero. Y al ser productora de dinero y no la que era la encargada como posesión del hombre, la encargada de darle al hombre los hijos, el hogar, el bienestar, alimentarlos, cuidarlos, ver por ellos, desvelarse en las madrugadas atendiendo a los enfermos, porque al día siguiente el hombre que mantenía a la familia, ahora ya no, pero el hombre que antes, el ser hombre y realizarse como hombre, era precisamente acceder a una mujer con la cual se casaba, principalmente por la iglesia, en nuestra cultura. Y se hacía cargo de tener una mujer para su vida, independientemente de las infidelidades o de la problemática de la sexualidad masculina. Los hombres, ¿sí?, cumplían con que ellos se tenían que levantar muy temprano para ir al trabajo, porque eran los productores de dinero que traían el sostenimiento de la familia, y claro, ellos eran los representantes de la ley. En algunos momentos pudimos ver que por ser la mujer una posesión más del hombre, ¿sí?, él podía tratarla a patadas, podía arrastrarla del pelo, podía aventarle la comida en la cara, podía. Hasta que definitivamente el hombre se degradó de su estatus de protector amoroso, de amante amoroso hacia su mujer, de hombre fiel al matrimonio, fiel a los hijos, fiel a la familia. Era el orgullo masculino, era la acción viril, ¿sí? Se convirtió verdaderamente en un desastre. Pero cuando la mujer fue aceptada, ¿sí?, como ciudadana libre y soberana, que ya pudo, digamos, participar en la existencia de ser ciudadana y participar en la directriz del país llamado México, ¿sí?, los hombres verdaderamente acabaron de destruirse a sí mismos, porque ahora ya no saben qué hacer con las mujeres, ¿sí? ¿Usted sabe qué hacen los hombres? No, entonces no, entonces pero no interrumpa. No, que sí, es verdad, ya no saben qué hacer con las mujeres, y por otro lado, las mujeres ya no pueden colocarse de la misma manera frente a la situación de degradación, porque no deja de haber el encuentro con la degradación del hombre hacia la mujer, pero ya no está ubicado en que porque soy posesión de, o porque la situación de la mujer está sometida a ser posesión de un hombre, entonces acontece toda esta situación de degradación.
ya no es la situación estructuralmente social, pero en puestos, sobre todo en situaciones políticas, en puestos políticos, en empresas, en lugares donde está en juego el poder, el hombre no ha dejado de hacerle sentir a la mujer que él tiene un poder, al cual la mujer no sabe qué hacer, se voltean al revés. Es decir, el discurso... que hay un desfasaje, querida. Exacto. Hay un desfasaje. La mujer podía anteriormente estar muy bien en su lugar como posesión del hombre. Muy bien. Si no hubiera estado muy bien, no se hubiera creado a nivel mundial lo que se creó, por favor. ¿Sí? Lo único que el discurso, a veces descompuesto, es sobre el machismo, es un error. Es verdaderamente un discurso garrafal erróneo, porque no se toman en consideración toda la obra a nivel mundial de ese lugar del hombre y que su mujer era una posesión que él tenía que cuidar y ayudar a que el desarrollo de esa mujer junto con sus hijos llegaran al máximo desarrollo vía el amor. Eso no lo trata ningún discurso. El discurso que favoreció, ¿sí?, la inquina, la estupidez, el odio, la envidia de las mujeres a los hombres fue el machismo. Y el machismo, por Dios, no da cuenta de lo que es un hombre que verdaderamente era feliz en salir a luchar como fuera, ¿sí? Bueno, yo a cuántos trabajadores, ¿sí?, no escuché que mi orgullo es haber sacado a mi familia adelante, doctora, porque yo trabajaba de sol a sol, pero yo no me gastaba en el pulque, ni en las cantinas, ni en las prostitutas el dinero, lo llevaba a mi familia y ahora tengo hijos que son doctores, hijos que son abogados, hijas que son biólogas, hijas que son científicas, gracias a ese esfuerzo. Y yo fui un hombre feliz con esa puesta en juego de mi virilidad, con mi mujer, con mis hijos, y logré el triunfo que tengo. Ese discurso no aparece, nada más el machismo, la golpeada, la violada, la estigmatizada, la arrastrada de los cabellos. Nada más tenemos eso en la cultura. Nada más eso era la extensión de la virilidad en el mundo. Por favor, no seamos cortos, ¿sí? No seamos cortos. Recuperemos el lugar de los hombres, ¿sí?, que les corresponde por toda su historia. Bueno, se despide una persona que está, digamos, escuchando el programa. Bien, ¿qué tenemos justamente para hoy? una de las últimas manifestaciones de ello, ahora que se hizo tanta promoción al respecto del caso de una joven que solicita la eutanasia asistida, debido a que queda parapléjica, me parece, por un asunto A ver, espéreme. Si hay dudas, ¿quién tiene mejor la información? No, sí queda, yo... Parapléjica, es que yo no me acordaba si era parapléjica o cuadrapléjica. Bueno, parapléjica porque es violada por un grupo de hombres en la institución donde estaba, era un orfanato. Un orfanato. Una vez que se divorcian los padres, porque había toda una situación de problemática familiar, tenía padres, pero que eran padres no aptos para hacerse cargo de ella según pues las leyes españolas, porque esto es en España. Esto es en España. Ajá. Y entonces ella cae en un orfanato. Bien. Entonces, a mí lo que me llamó la atención, sí, por supuesto, fue toda la promoción que se hizo al respecto de la decisión de ella de la eutanasia y abriéndose la convocatoria. ¿La violaron entre varios? Sí. Ok. Y ella tiene a raíz de eso, ella tiene un intento de suicidio, queda parapléjica. Pero por el intento de suicidio. No por la violación. Okay. Eso que quede claro. Sí. Porque si no, otra vez volvemos a adjudicar al hombre la maldad. No. Es por la violación, intenta suicidarse y por el intento de suicidio queda parapléjica.
¿Ok? Responsabilidad de ella. Claro. Y ella inicia sus trámites de Pero a mí solicitud de lo que me llama la eutanasia. atención, querida colega, es por qué después de lo que nosotros sabemos, de la satisfacción inédita alcanzada por las mujeres en la violación, nunca antes reconocida y nunca antes dicha, ¿sí? Porque en las fantasías femeninas hay siempre actos de violación como satisfacción erótica única, fuera del orden, claro. Fuera del orden. Pero de eso no se habla, de eso no se chista nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué ella toma la decisión frente a esa experiencia de goce? Ese es el goce del cual habla Lacan y que en Freud es más allá del principio del placer, porque el principio del placer rige y ordena los procesos psíquicos inconscientes. Entonces, Freud descubre que hay un plus, que hay un más allá en la relación en la dinámica, no relación, en la dinámica de la sexualidad humana. Hay un más allá, hay un plus en donde el principio de placer no rige la totalidad de la sexualidad y mucho menos el acto, en este caso, de violación o de suicidio. Porque ella toma la decisión después de la experiencia inédita, no verbalizada, de la satisfacción erótica inédita, ¿sí? Que se nombra goce o más allá del principio del placer, porque ella decide el suicidio. Esas son las cosas precisamente de las cuales el psicoanálisis se hace cargo. Claro. En este caso no voy a tratar el caso porque no tengo más datos de esta mujer en relación a su experiencia de violación. Yo tuve muy tempranamente en mi clínica a muchísimas mujeres violadas que me mandaba una delegación porque yo quería trabajar precisamente esa satisfacción no verbalizada, inédita, que nada más queda en una violencia física. No, señores, la violencia, los golpes también son satisfactorios en la sexualidad humana. Entonces, entonces y queda parapléjica. Queda parapléjica, ella hace su solicitud de eutanasia asistida, se la otorgan y quien pone un coto a eso es el padre. Siendo ella mayor de edad y teniendo todo el derecho, el pleno derecho a llevar a cabo la eutanasia. Entonces, yo fui rastreando qué fue lo que realmente hizo tan sonado este caso, porque no es el primero de los casos de jóvenes. La intervención del padre. Exacto. La intervención del hombre que representa, no es la ley, pero representa la ley. ¿Y cuál era el discurso del padre? Eso es lo que no encontré, a qué hacía apelación él de que no, era una oposición nada más. Lo que pasa es que lo que estaba manifestado era a través de la palabra de ella. Y la palabra de ella era una queja. Era la queja de, ¿para qué si no me vienes a ver? Si no convives conmigo, no estás conmigo, ¿para qué quieres una hija viva? ¿Para qué? Pero a mí me llamó la atención más fuertemente esta queja, porque entonces dije, debe de ser la apelación del padre para que tuviera lugar jurídico, siendo ella una mayor de edad, tuvo que haber sido un argumento muy importante que permitiera por lo menos haber aplazado la eutanasia, porque finalmente la lleva a cabo. La resolución del juez es a favor de ella y ella lleva a cabo la eutanasia. ¿Y cómo queda el padre? Enojado. Claro, claro, porque ahora la violación se extiende por medio de esos derechos de la ley, se extiende la violación al padre. Claro, ahora la violación se extiende al padre en su lugar de padre, en su lugar, digamos, de hombre, en su lugar de reconocimiento de la ley, queda violado por la ley. Claro. ¿Y por qué ley?
por el decir de la mujer. La palabra de la mujer puede violar la ley que le pertenece al hombre. Y bueno, no nos hagamos. Hay madres de una crueldad con sus hijos varones que son verdaderamente insoportables de escuchar y de menos adentrarse en esa problemática. Les digo porque yo anduve de joven, ¿sí? Anduve metida en cárceles, prostíbulos, ciudades perdidas, en fin. ¿Por qué? Porque yo quería recoger, ¿sí?, el decir de la miseria en México, que no era un asunto única y exclusivamente de la economía, como la llevaba el PRI, sino también la decisión de los sujetos. Entonces, ¿para qué quieres a una hija viva? Para impedirle que se suicide. Claro. ¿Por qué? Porque el suicidio, si este hombre era creyente, el suicidio es una falta de pecado mortal directa a Dios. Y también hay que tomar en cuenta que los hombres de bien y los hombres de mal han sido siempre creyentes de la religión católica apostólica romana, ¿sí? Religión de religiones. Pero justo como está en el discurso y en lo que la valorización que le puede dar una mujer a un hombre o una mujer al padre, es lo que lanza la incoherencia hasta cierto punto de la postura del padre cuando o sea, usted lo acaba de decir muy bien, el lugar del padre era ese, el de la ley, no el de los abrazos, ni de las visitas, ni de los apapachos, que es el lugar erótico que la mujer le da al padre, pero no es su lugar. Entonces, la violación podemos intuir que estaba dirigida al padre. El acto de suicidio estaba dirigido al padre y a la madre también, aunque no sea nombrada, claro, por el gran abandono que hacen de esta hija, a tal grado que siendo vivos los padres, ella, la mejor salvación para ella es el orfanato. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto ella participó en el incidente de violación? Claro. Porque eso siempre queda encubierto. Aunque las leyes a veces son muy crueles y desgraciadas, en cuanto que no saben manejar la participación femenina en la violación. Totalmente. La tratan verdaderamente de tú tuviste la culpa, cómo te vistes, cómo te arreglas, cómo sales, por qué saliste a esa hora, por qué estabas en esa esquina. Es decir, no es la forma de responsabilizar a la mujer de un deseo que se puede realizar poniéndose ella en situación. Bueno, un deseo que no está ordenado por el principio del placer y un deseo que no está ordenado por el placer y no el goce. Bien, pues creo que podemos dejar aquí. Sí. Solo que ya no anunció. Regréselo. No, perdón, querido público. Yo corté porque era muy bueno el corte. Entonces, nosotros queremos hacernos responsables de la agonía en la que las mujeres ahora viven agónicas y quieren resolver su soledad, resolver su falta de amor, su falta de pareja, su experiencia satisfactoria con un hombre, con pastillas, con trabajo, con odio a los varones, con que cualquier mirada sexual de los hombres hacia su cuerpo es ya un insulto, una agresión, ¿sí?, una persecución, o sea, el acoso, etc. Hay una violencia ahora por los discursos, ¿sí?, de las mujeres hacia los hombres, verdaderamente que están fundidas y confundidas, que ellas son las primeras que rechazan a los hombres en su posibilidad, digamos, amorosa. Bueno, ¿qué pretende entonces el centro? El centro pretende que el próximo, no este que viene, sino el próximo viernes tendríamos, creo que es después del 10 de mayo, si no me equivoco. Tendríamos entonces el encuentro
el encuentro en nuestro auditorio de aquí del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para hablar de la problemática de las mujeres desde el psicoanálisis, no desde los discursos feministas y no desde el discurso de género y no desde el odio desencadenado de las mujeres hacia los hombres, no desde ahí, sino en la participación que la mujer tiene, porque ella, uno de los problemas de lo femenino, ¿sí?, es que hay muchas diferencias en la dinámica femenina. Una cosa es ser mujer y otra cosa es ser femenina. Una cosa es desear ser madre y otra cosa es, a través de la ciencia, tener un hijo. Es un momento en que la misma mujer, a sí misma, con todas estas posibilidades ahora que no estaban presentes en su vida, ¿por qué? Pues porque era una ama de casa, probablemente que no sabía ni leer ni escribir, probablemente, pero que si tenía ya una carrera, de todos modos era esposa, madre, y se tenía que hacer cargo, del hogar, a como diera lugar, ¿sí? Entonces, es tan radical el cambio que ahora la mujer necesita espacios para analizar lo que ella tiene en contra de sí misma, porque sus actos son confusos en relación a los derechos que se supone que tiene. Es todo por hoy. Bien.